En el año de 1715, la ciudad de Quito presenció un acto tan brutal como inesperado. No ocurrió en la oscuridad de un callejón, ni en la intimidad de una alcoba, sino en plena Plaza Mayor, bajo la mirada atónita de comerciantes, criados, religiosos y damas curiosas que llenaban aquel espacio donde la vida colonial respiraba cada día. Fue allí, frente a todos, donde una esposa de élite de nombre Victoria convirtió su dolor íntimo en un espectáculo sangriento. Arrastró a su amante hacia el centro de la multitud. Lo había citado con palabras dulces, haciéndole creer que el encuentro sería secreto, un intento de reconciliación después de semanas de rumores y distancias. Pero lo que aquel hombre no sospechaba era que Victoria llevaba algo oculto entre los pliegues de su vestido. Un cuchillo afilado, preparado no para defensa, sino para castigo. La gente se arremolinó en torno a ellos al escuchar los gritos. Algunos creyeron que se trataba de una discusión amorosa más, de esas que siempre terminaban en susurros y disculpas. Pero lo que ocurrió no tuvo nada de susurro. Con un movimiento rápido, frío y decidido, Victoria tomó a su amante del rostro y con la fuerza de la furia acumulada hundió la hoja en su boca. El grito desgarró el aire. La sangre manó con violencia, tiñendo las piedras de la plaza. Y ante la multitud paralizada, ella arrancó con sus propias manos la lengua del hombre que alguna vez había amado. El silencio posterior fue insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a intervenir. El joven cayó al suelo, ahogándose en su propia sangre, mientras Victoria, con el rostro desencajado y los ojos brillantes, levantaba la mano ensangrentada, como si quisiera mostrar la prueba de su venganza. La lengua, símbolo de las palabras que habían mancillado su honor, quedaba ahora reducida a un trozo de carne inútil. Ese día, Quito entero comprendió que no se trataba de un crimen cualquiera. Era el escándalo más grande de la década. Una mujer de alta posición había convertido la plaza en un escenario de justicia brutal, un teatro donde el honor se cobraba con sangre. Los rumores se multiplicaron con la velocidad del fuego. Unos decían que Victoria estaba loca, poseída por celos. Otros, que había actuado como toda esposa, debía hacerlo cuando el amante traiciona con palabras, cuando la pasión se convierte en vergüenza pública. Lo cierto es que la ciudad nunca volvió a ser la misma después de aquella escena, porque no fue un acto privado, fue un mensaje, un recordatorio de que, en la sociedad colonial, la honra femenina valía más que la vida de un hombre. Así comenzó la leyenda de Victoria de Quito, la esposa que en 1715 cortó la lengua de su amante en público, y que con ese gesto grabó su nombre en las páginas más oscuras de la memoria americana. Quito en 1715 era una ciudad atrapada entre la solemnidad del poder español y el bullicio de una vida cotidiana llena de contrastes. Calles empedradas recorridas por mercaderes con fardos pesados, balcones de madera adornados con flores que ocultaban miradas curiosas, y campanas de iglesias que marcaban cada hora con insistencia. Era un lugar donde lo sagrado y lo profano convivían en cada esquina, pero sobre todo era un escenario donde la apariencia lo era todo. La sociedad criolla vivía bajo un orden estricto. Cada gesto, cada palabra, cada rumor podía levantar o destruir reputaciones. El honor era moneda de cambio más valiosa que el oro. El honor de un hombre dependía de su linaje y de su palabra. El de una mujer, en cambio, estaba atado a su silencio, a su obediencia, a la vigilancia constante de su cuerpo y de su conducta. Una esposa de la élite debía ser discreta, piadosa, sumisa, no tenía derecho a deseos propios, mucho menos a pasiones prohibidas. En ese contexto, el simple rumor podía ser más letal que un arma. Bastaba con que alguien murmurara en un corredor del convento o en el mercado,
que cierta dama había sonreído demasiado a un joven, y la reputación de toda una familia quedaba en entredicho. Las lenguas, afiladas como cuchillos invisibles, circulaban con rapidez entre plazas, casas y capillas, y esas lenguas tenían el poder de elevar o destruir destinos. La Plaza Mayor era el corazón de la ciudad. Allí se concentraba todo: los pregoneros que anunciaban edictos reales, las procesiones religiosas que mostraban la fe en su esplendor, los comerciantes que ofrecían telas, especias y objetos traídos de ultramar, y también los ajusticiamientos que atraían a multitudes. La plaza no era solo espacio de encuentro, era un escenario donde la vida de la colonia se exhibía ante los ojos de todos. Cada acto allí cometido quedaba grabado en la memoria colectiva. Las mujeres, en particular, eran vigiladas con minuciosa severidad. Los maridos, los suegros, los confesores, todos se sentían con derecho a examinar cada paso, cada palabra. Un gesto mal interpretado podía significar una marca imborrable. La infidelidad femenina no solo era pecado, era un delito contra el orden social. Y aun cuando los hombres eran conocidos por sus amantes y escapadas, a las esposas se les exigía un silencio absoluto. En ese ambiente cargado de hipocresía, surgían pasiones clandestinas que buscaban resquicios en medio de tanta represión. Los balcones se convertían en lugares de citas furtivas. Las cartas escondidas bajo almohadones eran tesoros peligrosos, y las miradas en la misa dominical eran armas de doble filo. La sociedad condenaba públicamente lo que en privado se multiplicaba en sus corredores oscuros. Por eso, el caso de Victoria resultó tan explosivo. No fue solo la violencia del acto, ni la sangre en la plaza. Fue la transgresión doble. Primero, haber amado fuera del matrimonio, y luego, haber castigado esa traición de forma pública, brutal, sin pudor. Su crimen condensaba todo lo que la sociedad colonial temía y deseaba en secreto: pasión, escándalo y castigo. En Quito, la voz corría rápido. Un hecho ocurrido en la plaza a las 10 de la mañana era repetido en las cocinas antes del mediodía, adornado con detalles nuevos, transformado en relato por la tarde. Para el anochecer ya era leyenda. Así funcionaban las ciudades coloniales. La información no viajaba por papeles ni gacetas, sino por bocas. Y las bocas no solo transmitían, inventaban, exageraban, multiplicaban. De ahí la fuerza simbólica de lo que Victoria haría. Porque no se trataba de matar a su amante en secreto. No, ella eligió la Plaza Mayor, eligió el centro de la ciudad, eligió el lugar donde las lenguas eran más afiladas, para arrancar con sus propias manos el arma que la había herido, la lengua de él. En 1715, Quito era un hervidero de rumores. Y en medio de ese hervidero, Victoria estaba a punto de convertir el murmullo en grito y el grito en escándalo eterno. Victoria nació en una familia criolla de buen nombre, educada desde la niñez para representar el ideal de esposa colonial. Recatada, obediente, piadosa. Aprendió a bordar, a tocar el arpa, a leer devocionarios y a callar cuando los hombres hablaban. Desde fuera parecía la encarnación de la virtud, pero en su interior ardía un temperamento fuerte, un espíritu que no se conformaba con la rutina silenciosa de los conventos y las cocinas. Se casó joven con un comerciante poderoso, hombre de fortuna y carácter áspero. Para él, Victoria era un adorno más de su patrimonio, un rostro bello para las fiestas, una madre potencial para sus herederos. Nunca la escuchó de verdad. Nunca la miró más allá de la apariencia. El matrimonio pronto se volvió frío, marcado por la distancia y por la infidelidad masculina que en la sociedad colonial era tolerada como naturaleza del varón. Fue en ese vacío donde apareció su amante, un joven criollo de unos 20 años, de porte elegante y sonrisa fácil. Decían que era apuesto,
que sus ojos oscuros tenían la habilidad de prometer secretos con solo una mirada. Era imprudente, arrogante a veces, pero también apasionado. Y Victoria, hambrienta de sentir, encontró en él lo que nunca tuvo en su esposo: palabras dulces, caricias robadas, un espejo donde verse deseada y viva. Al principio, la relación fue un juego peligroso. Encuentros fugaces en pasillos oscuros, cartas escondidas en los pliegues de un libro de oraciones, sonrisas disimuladas en misa. Cada gesto era una chispa que mantenía a Victoria encendida en un mundo que le exigía estar apagada. El amante, por su parte, se vanagloriaba de tener en sus brazos a una mujer de la élite, pero al principio guardaba el secreto con prudencia. Con el tiempo, la pasión creció. Victoria se volvió más arriesgada, más confiada. Pasaba noches en vela recordando cada palabra, cada roce. En su pecho nacía una esperanza peligrosa, la de creer que aquel amor podía darle libertad. Su amante alimentaba esa ilusión con promesas, susurros, que hablaban de huir juntos, de romper las cadenas del matrimonio impuesto. Pero la imprudencia del joven pronto se convirtió en traición. Embriagado de orgullo, comenzó a insinuar su conquista en tertulias privadas. Lo contaba con sonrisas veladas a otros hombres. Dejaba escapar frases ambiguas en corredores. Permitía que los rumores nacieran de su propia vanidad. No lo hacía por amor, sino por vanagloria. Tener como amante a la esposa de un comerciante poderoso era un triunfo que no podía ocultar. Victoria no tardó en enterarse. Las miradas de otras damas en misa, los comentarios disfrazados de cortesía, el tono burlón en las conversaciones sociales, todo le revelaba que su secreto ya no era tal. Lo que había sido pasión se convirtió en vergüenza, y lo que había sido refugio se transformó en cuchillo. En su interior, la furia creció como tormenta. No era solo la traición del amante, sino el doble peso de la sociedad. Ella sería la manchada, la culpable, la señalada. Él seguiría caminando libre, con la lengua suelta, multiplicando la historia que destruía su honor. En ese contexto, la lengua del joven dejó de ser un órgano de seducción y se convirtió en símbolo del daño. Victoria, mujer inteligente y calculadora, comenzó a callar más de lo habitual. Sus ojos, sin embargo, brillaban con intensidad peligrosa. En silencio, guardaba cada detalle, cada rumor repetido. Mientras su amante seguía jactándose, ella ya había decidido que su castigo no sería privado, sino público, que si él había usado la lengua para destruirla, ella se la arrancaría para siempre. Así eran los dos protagonistas de la tragedia. Victoria, la esposa de hierro oculta tras un rostro angelical, y el amante, joven seductor, convertido en traidor por vanidad. Dos pasiones cruzadas que se transformaron en violencia, hasta desembocar en la escena sangrienta que aún resuena en las calles de Quito. El inicio de la fractura fue casi imperceptible. Una frase ligera en una tertulia, una sonrisa demasiado prolongada en un corredor. El amante de Victoria, confiado en su encanto y ebrio de vanidad, comenzó a dejar escapar insinuaciones que pronto se convirtieron en cuchicheos. En un mundo como el de Quito colonial, donde las lenguas eran armas filosas, esas insinuaciones no tardaron en multiplicarse. Los rumores crecieron primero en voz baja. Se decía que una dama de la élite visitaba con frecuencia ciertos pasillos del convento con un rostro demasiado encendido, que había intercambios de cartas y miradas en misa, que los balcones de algunas casas eran testigos de encuentros prohibidos. Nadie mencionaba nombres al principio, pero todos entendían a quién se referían, y el silencio cómplice de algunos confirmaba lo que las palabras callaban. En cuestión de semanas, el nombre de Victoria comenzó a flotar en los corrillos de la ciudad. Las damas se miraban entre sí con sonrisas envenenadas. Los hombres reían en privado, y los criados, siempre atentos al pulso de la casa,
Empezaron a llevar noticias a los pasillos oscuros. La noticia se expandía como fuego sobre pólvora seca. Para Victoria, cada mirada era un golpe. Ya no podía entrar en la iglesia sin sentir los ojos clavados en su espalda. Ya no podía caminar por el mercado sin escuchar risas apagadas. Lo que había sido un secreto íntimo se había convertido en un espectáculo social, y ella era la protagonista involuntaria. La humillación alcanzó su punto más alto una tarde, en una reunión de comerciantes y sus esposas. Uno de los invitados, con una sonrisa cargada de malicia, brindó por las lenguas sueltas que saben más de lo que deberían. La frase arrancó carcajadas, y aunque nadie dijo el nombre de Victoria, todos sabían a quién iba dirigido. Su esposo, distraído por el vino, no entendió la alusión, pero ella sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza y rabia. En ese instante comprendió que ya no había marcha atrás. El rumor había destruido su honor. La traición no era solo del amante, era también de la sociedad que disfrutaba del escándalo como de un festín. Y lo peor era que la balanza nunca era justa. El joven podía seguir pavoneándose, aunque con la marca de la imprudencia. Ella, en cambio, quedaba manchada para siempre. Una mujer señalada nunca recuperaba su lugar, aunque se arrodillara, aunque rezara, aunque pidiera perdón. Fue entonces cuando en su mente se consolidó la idea de que el castigo debía ser ejemplar. No bastaba con recriminarle en privado, no bastaba con exigirle silencio. Si él había usado su lengua para destruirla, esa lengua debía ser arrancada delante de todos. Así como la traición había sido pública, también lo sería la venganza. Las noches siguientes, Victoria no durmió. Se levantaba del lecho cuando su esposo roncaba y caminaba por la casa en penumbras, acariciando las paredes, pensando en la Plaza Mayor como escenario de redención. El cuchillo de cocina, afilado cada mañana por los criados, comenzó a tener para ella un nuevo significado. No era utensilio, sino instrumento de justicia. Cada rumor nuevo que llegaba a sus oídos era una gota más en el vaso desbordado. Cada risa contenida, cada gesto burlón, era leña que alimentaba el fuego, y el fuego se convirtió en determinación. Así, el escándalo que había nacido de palabras imprudentes se transformó en la semilla de un acto sangriento. El amante había traicionado con vanidad. La ciudad había condenado con rumores, y Victoria, herida hasta el alma, ya no pensaba en amor ni en vergüenza, sino en venganza. El honor que le habían arrebatado sería recuperado con sangre, en el mismo lugar donde las lenguas se desataban, la plaza pública. Victoria no actuó de inmediato. El deseo de venganza, aunque ardiente, necesitaba del cálculo frío de una mente decidida. Sabía que un arrebato en la intimidad se perdería en los corredores del palacio. Lo que ella buscaba era un acto visible, definitivo, imposible de silenciar. Y para lograrlo, debía preparar el escenario con paciencia. Durante días, observó el ritmo de la ciudad, el ir y venir de los comerciantes, el bullicio de la Plaza Mayor, las horas en que las gentes se reunían para escuchar pregones o para comerciar. Entendió que solo en ese espacio, ante la multitud, su castigo tendría el peso que necesitaba. La misma sociedad que se había deleitado con rumores sería testigo de la justicia que ella misma impondría. Comenzó por tender la trampa con palabras dulces. Mandó un recado secreto a su amante, haciéndole creer que su furia se había apagado, que el fuego de la pasión aún ardía. Le habló de un encuentro, de la necesidad de hablar a solas, de perdonar y de recomenzar. El joven, confiado, cayó en el lazo sin sospechar que en cada frase había veneno. El lugar del encuentro fue escogido con precisión. La Plaza Mayor, a plena luz del día, bajo el pretexto de comprar telas y especias. Allí, entre la multitud, nadie sospechará, le dijo en la nota.
Y él, orgulloso, aceptó, convencido de que pasear con Victoria entre los puestos del mercado sería una victoria más para su ego. Mientras tanto, Victoria preparaba el instrumento del castigo. No eligió un puñal de caballero ni un arma de lujo, sino un cuchillo de cocina, afilado por sus propias manos en la penumbra de la noche. Lo envolvió en telas finas y lo escondió entre los pliegues de su falda. Cada roce del metal contra sus dedos era un recordatorio de lo que estaba por venir. El día señalado, Victoria se vistió con elegancia, no con el luto de la resignación, sino con la altivez de quien está a punto de recuperar su honor. Su rostro, sereno y hermético, no dejaba entrever el torbellino que la habitaba. Caminó hacia la plaza con paso firme, el cuchillo oculto y la decisión más clara que nunca. En el camino, repasaba cada detalle. Sabía qué palabras usar para atraerlo al centro de la multitud, cómo fingir ternura para desarmar su guardia, cómo hacer que todos los ojos se posaran sobre ellos antes de ejecutar el gesto final. Nada podía salir mal. Era su única oportunidad de arrancar de raíz el rumor que la había condenado. El amante, por su parte, llegó con sonrisa confiada. Creía que iba a encontrarse con la mujer que lo había amado, no con la justiciera que había gestado en silencio. Su ligereza sería su perdición. La trampa estaba tendida, y en el corazón de la plaza, donde las voces eran más filosas que cuchillos, Victoria estaba a punto de mostrar que, a veces, el silencio de una mujer puede transformarse en el grito más aterrador. La Plaza Mayor de Quito hervía aquella mañana de 1715. Los pregoneros gritaban noticias de la corona. Los mercaderes ofrecían telas y especias. Las damas paseaban bajo los balcones, y los curiosos se arremolinaban en busca de cualquier novedad. Era el corazón de la ciudad, el escenario perfecto donde todos los ojos podían presenciar lo inesperado. Victoria llegó vestida con dignidad impecable. El color de su falda brillaba bajo el sol, sus pasos eran firmes, su porte sereno. Nadie sospechaba que, oculto entre los pliegues de su vestido, descansaba el cuchillo afilado con el que daría forma a su venganza. Caminó con calma hasta el centro de la plaza, donde había citado a su amante. Él apareció poco después, con la sonrisa confiada de quien cree tener a una mujer bajo su dominio. Se acercó con gesto de complicidad, intentando tomar su mano en secreto. Ella se lo permitió. Incluso inclinó la cabeza como si aceptara la reconciliación. La multitud apenas notaba aquella escena. Parecía un simple encuentro entre dama y caballero. Pero de pronto, la voz de Victoria se alzó, clara y cortante. Tú, que usaste tu lengua para destruir mi honor, hoy pagarás con ella. El amante quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, Victoria sacó el cuchillo de entre sus ropas y lo sostuvo con firmeza. La gente alrededor detuvo su andar, formando un círculo de asombro. El joven intentó retroceder, pero ella lo sujetó por el cabello. Lo obligó a abrir la boca con un gesto brutal y hundió el acero en su lengua. El grito desgarró el aire. La sangre brotó a borbotones, tiñendo las piedras de la plaza. Los espectadores chillaron, algunos se taparon los ojos, otros se quedaron petrificados. Victoria, con una fuerza que nadie hubiera imaginado en una mujer, jaló con violencia hasta arrancar el pedazo sangriento. La lengua, todavía temblando, quedó en su mano como un trofeo macabro. El amante cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre, intentando emitir sonidos que ya no eran palabras, solo gemidos ahogados. La multitud retrocedió con horror, y un murmullo creciente llenó el aire como una tormenta. Victoria levantó la lengua ensangrentada frente a todos, su mirada ardiente, su voz resonando con furia. Así se calla a un traidor. El eco de su grito rebotó en los balcones, en los muros de la iglesia.
en las almas de quienes la observaban. La escena era un teatro de violencia imposible de olvidar. Algunos se persignaron, creyendo presenciar un acto de locura diabólica. Otros, en silencio, sintieron que aquella mujer había hecho lo que pocos se atrevían: vengar con sus propias manos la traición y el rumor. Los soldados tardaron en reaccionar. Cuando por fin se lanzaron hacia ella, Victoria no intentó huir. Dejó caer el cuchillo aún manchado de sangre. Dejó caer la lengua mutilada sobre las piedras y se mantuvo erguida, con la frente en alto, como si hubiera cumplido una misión sagrada. El amante fue recogido por sus familiares, su boca convertida en una herida abierta que nunca sanaría del todo. Victoria, en cambio, fue sujetada y arrastrada entre gritos. La plaza se llenó de voces. Unas condenaban, otras aplaudían en secreto. Pero nadie olvidó lo que había visto. Una mujer arrancando con sus propias manos el arma de la traición. Ese día, Quito comprendió que el rumor podía matar, pero también que una mujer podía convertir la humillación en espectáculo sangriento. El escándalo de la plaza no tardó en sacudir cada rincón de Quito. Lo que había comenzado como un rumor clandestino se convirtió, de un solo tajo, en el espectáculo más comentado de la década. Antes del anochecer, toda la ciudad hablaba de la esposa que había arrancado la lengua a su amante frente a los ojos de todos. La sangre aún manchaba las piedras del mercado, cuando los alguaciles arrastraron a Victoria hacia la cárcel. No opuso resistencia. Caminaba erguida, con el rostro sereno, como si no fuera prisionera, sino procesión. Los curiosos se agolpaban en las calles, algunos lanzando insultos, otros inclinando la cabeza en un gesto de respeto silencioso. El amante sobrevivió, aunque mutilado para siempre. Los médicos intentaron detener la hemorragia y cosieron como pudieron la herida, pero ya no volvió a pronunciar palabra. Su vida quedó marcada por el silencio, condenado a ser espectador mudo de la ciudad que antes lo escuchaba alardear. Su desgracia se convirtió en recordatorio viviente del castigo de Victoria. El juicio comenzó pocos días después. El Tribunal Colonial, compuesto por jueces criollos y funcionarios de la corona, se reunió con rapidez. El suceso había sido demasiado público como para ser ignorado. Los cargos eran claros: agresión, escándalo público, atentado contra el orden social. Pero lo que se debatía en el fondo no era solo un crimen, sino el papel de la mujer en la colonia. Victoria compareció con un porte digno. Vestía con sencillez, pero su mirada ardía con la misma intensidad que el día del acto. Cuando el juez principal le preguntó por qué lo había hecho, respondió con voz firme: porque él usó su lengua para destruir mi nombre, y yo se la arranqué para que no destruyera el de mis hijos. La sala quedó en silencio. Para unos, sus palabras eran la confesión de una mujer enloquecida. Para otros, la declaración de alguien que había defendido el único bien que le quedaba: el honor. Los testigos fueron convocados. Mercaderes, criados, damas y religiosos que habían estado en la plaza describieron la escena con detalles cada vez más exagerados. Algunos decían que Victoria había gritado como una fiera, otros que su rostro estaba iluminado por una calma sobrenatural. Cada testimonio añadía leña al fuego del escándalo. La ciudad se dividió. Un sector exigía la pena de muerte, convencidos de que un ejemplo tan brutal debía ser castigado con la horca. Otros, en cambio, murmuraban que Victoria había hecho lo que cualquier esposa haría si se viera humillada de ese modo. Entre las mujeres, sobre todo, su figura comenzó a adquirir un aire de mártir y vengadora. El tribunal deliberó durante días. Finalmente, la sentencia fue pronunciada. Victoria no moriría en la horca, pero tampoco quedaría libre. Sería enviada a un convento de clausura, condenada a pasar el resto de su vida entre rezos y muros,
lejos de la plaza que había convertido en teatro de su justicia. El castigo era severo, pero también un intento de silenciar el mito creciente. El día en que fue trasladada al convento, la ciudad volvió a salir a las calles. Unos la miraban con desprecio, otros con admiración, pero nadie era indiferente. Victoria caminaba rodeada de soldados, pero no bajaba la cabeza. A cada paso, parecía reafirmar que lo había hecho con plena conciencia. No pedía perdón, no lloraba. Su amante, en cambio, se ocultaba de la mirada pública. Convertido en sombra de lo que había sido, su silencio era la prolongación de la escena. Donde antes su lengua corría ligera, ahora solo quedaba el vacío. Así se selló la condena de Victoria, no en la horca ni en la hoguera, sino en el encierro. Pero el verdadero castigo o legado sería otro: convertirse en un fantasma que la ciudad nunca dejaría de recordar. El silencio del convento encerró a Victoria, pero no logró encerrar su historia. Mientras ella pasaba los años entre muros fríos y rezos obligados, en la ciudad su nombre se transformaba en leyenda. Lo que había hecho en la Plaza Mayor no podía olvidarse. Había quedado grabado en las piedras, en la memoria de los testigos, en los susurros que recorrían Quito como un viento persistente. La lengua cortada se convirtió en símbolo. Para unos era advertencia del peligro de una mujer despechada. Para otros, recordatorio de que el honor podía ser defendido incluso con violencia. En las cocinas, las criadas contaban la historia a las niñas como si fuera fábula. Cuidado con tus palabras, porque una lengua suelta puede costarte la vida. En los colegios de varones, los maestros usaban su ejemplo para enseñar obediencia y discreción. Con el paso de los años, la leyenda adquirió tintes sobrenaturales. Se decía que en las noches de luna llena, la Plaza Mayor todavía guardaba ecos del grito ahogado del amante, intentando pronunciar palabras que ya no existían. Otros aseguraban haber visto a Victoria aparecer como sombra vestida de blanco, caminando erguida, con un cuchillo invisible en la mano, buscando todavía lenguas traidoras que cortar. El convento donde fue recluida se convirtió en lugar de curiosidad. Algunos peregrinos murmuraban que en sus rezos Victoria repetía una y otra vez las palabras de su juicio. Él usó su lengua para destruir mi nombre. Las monjas la describían como mujer silenciosa, de mirada fija, como si siguiera viviendo en la plaza, atrapada en el instante de su venganza. Nunca pidió clemencia, nunca mostró arrepentimiento. En la memoria popular, su figura se transformó con cada generación. Los hombres la recordaban como monstruo, ejemplo de la furia femenina cuando se desborda. Las mujeres, en secreto, la veneraban como símbolo de resistencia en un mundo que las obligaba a callar. No pocas decían: Victoria hizo lo que nosotras soñamos, pero no nos atrevemos. El amante mutilado, condenado al silencio, también se volvió parte de la leyenda. Algunos decían que vagaba por las calles en las noches, señalando con la boca abierta, intentando pronunciar sin lengua el nombre de Victoria. Su desgracia era espejo de su vanidad. Había perdido la herramienta de su traición, quedando reducido a un fantasma viviente de su propio pecado. Los cronistas coloniales recogieron el episodio en cartas y relatos. Lo narraban como ejemplo de lo que ocurría cuando el honor se convertía en obsesión, cuando las pasiones se salían del cauce permitido. Con el tiempo, el relato se adornó con detalles macabros. Unos decían que Victoria había devorado la lengua, otros que la había arrojado a los perros de la plaza. Cada versión añadía un matiz nuevo al mito. Hoy, más de 3 siglos después, la historia de Victoria aún resuena en Quito. Los guías turísticos señalan la plaza y cuentan a los visitantes: aquí, en 1715, una mujer cortó la lengua de su amante delante de todos. Y aunque los detalles varían, el impacto es siempre el mismo. Una mezcla de horror,
y fascinación. La leyenda de Victoria de Quito sobrevive porque toca un nervio profundo de la memoria americana, el choque entre el deseo y el honor, entre el silencio impuesto y la voz femenina que se revela. Su cuchillo no solo cortó una lengua, cortó también el velo de hipocresía que cubría a la sociedad colonial. Así quedó grabada en la historia. Victoria de Quito, la esposa que en 1715 arrancó la lengua de su amante en público, y que desde entonces vive como advertencia y como sombra en la memoria de la ciudad.